En los brumosos callejones de York, Inglaterra, un 13 de abril de 1570, nació un niño que un día se convertiría en el rostro de la rebelión y el fervor anti-establishment. Guy Fawkes, bautizado como Guido al nacer, llegó a un mundo lleno de tensiones religiosas y agitaciones políticas. Hijo de Edward Fawkes, un procurador de los tribunales eclesiásticos y abogado del Tribunal Consistorial del Arzobispo de York, y de Edith Blake, Guy nació en una familia de cierto estatus en la sociedad de York. Su lugar de nacimiento, una casa en Stonegate, aún se conserva hoy, marcada con una placa conmemorativa que dice: Guy Fawkes, el conspirador, nació en una casa en este sitio, el 13 de abril de 1570. Los primeros años de Guido transcurrieron a la sombra de la Catedral de York Minster, la grandiosa catedral que dominaba el horizonte y la vida espiritual de la ciudad. Asistió a la Escuela de San Pedro en York, una institución prestigiosa que más tarde presumiría de su infame exalumno con una mezcla de orgullo y temor. Fue aquí donde Fawkes formó amistades con compañeros de clase que más tarde jugarían roles en la fatídica conspiración de la pólvora, incluidos John y Christopher Wright. Curiosamente, la Escuela de San Pedro todavía celebra la Noche de Fawkes el 5 de noviembre, pero a diferencia del resto de Inglaterra, se niegan a quemar su efigie, honrando una antigua tradición escolar de no quemar a antiguos alumnos. De niño, Fawkes fue descrito por un cronista contemporáneo como agradable en el trato y alegre en el comportamiento, pero prudente y juicioso en mente. Estas cualidades le servirían bien en sus posteriores actividades clandestinas. Sin embargo, la muerte de su padre cuando Guy tenía apenas 8 años lanzó una larga sombra sobre sus años formativos. El posterior segundo matrimonio de su madre con un católico recusante, Dionys Bainbridge, en 1578, sería crucial para moldear las convicciones religiosas del joven Guy. La influencia de Bainbridge introdujo a Fawkes en el mundo subterráneo de los católicos perseguidos, lo que lo puso en un camino que lo llevaría a la infamia. La Inglaterra de la juventud de Fawkes era una nación en medio de una agitación religiosa. El régimen protestante de la reina Isabel I había impuesto duras penas a los católicos, incluyendo multas por no asistir a los servicios anglicanos y la ejecución de sacerdotes. Esta atmósfera opresiva encendería una llama de resentimiento en el joven Fawkes, una llama que se convertiría en un fuego de rebelión. El sacerdote jesuita John Gerard, quien más tarde conoció a Fawkes, escribió sobre esos tiempos. La persecución era tan severa que la intensidad de sus sufrimientos ya no era soportable. A la edad de 21 años, en 1591, Guy Fawkes vendió la propiedad que había heredado de su padre y se fue al continente en busca de aventuras y la oportunidad de luchar por su fe. Encontró ambas cosas en los Países Bajos españoles, donde se alistó en el ejército del archiduque Alberto de Austria. Durante más de una década, Fawkes luchó en la Guerra de los 80 años contra los rebeldes protestantes holandeses que buscaban la independencia de la España católica. Estuvo presente en el sitio de Calais en 1596, un brutal conflicto que vio la caída de la ciudad ante las fuerzas españolas después de un asedio de 10 días. Fue durante este tiempo que Fawkes perfeccionó sus habilidades militares, particularmente en el uso de explosivos. Ganó una reputación como un soldado y estratega competente, ascendiendo al rango de capitán. Sus hazañas en el campo de batalla le valieron el respeto tanto de sus compañeros como de sus superiores. Un oficial español lo describió como un hombre de excelentes cualidades naturales, muy resuelto y universalmente instruido. La habilidad de Fawkes con la pólvora quedó registrada en los documentos militares, una destreza que más tarde sería crucial para la conspiración de la pólvora. El tiempo de Fawkes en los Países Bajos españoles también profundizó su fe católica y su resentimiento hacia la Inglaterra protestante. Incluso adoptó una versión más continental de su nombre, llamándose a sí mismo Guido Fawkes. En 1603 viajó a España para solicitar el apoyo del rey Felipe III en el lanzamiento de una rebelión católica en Inglaterra. Aunque su misión fue infructuosa, demostró el creciente compromiso de Fawkes con la causa católica y su disposición a tomar medidas audaces. Durante esta visita, se reunió con el condestable de Castilla, Juan de Velasco,
quien describió a Fawkes como un hombre de gran piedad y de temperancia ejemplar. A su regreso a Inglaterra, en 1604, Fawkes encontró un país aún hostil hacia los católicos, a pesar de la ascensión de Jacobo I al trono. Muchos católicos habían esperado que Jacobo, hijo de María, reina de Escocia, fuera más tolerante con su fe. Sus esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando Jacobo continuó e incluso intensificó la persecución de los católicos. Fue en esta atmósfera de desilusión y desesperación que Fawkes fue presentado a Robert Catesby, el carismático líder de lo que llegaría a conocerse como la conspiración de la pólvora. Se conocieron en la posada Duck and Drake en el Strand, Londres, un popular lugar de encuentro para disidentes católicos. El audaz plan de Catesby de hacer volar las casas del Parlamento durante la apertura estatal, matando al rey y a gran parte de la nobleza protestante, atrajo tanto la experiencia militar como el celo religioso de Fawkes. Como Fawkes confesó más tarde, la naturaleza de la enfermedad requería un remedio tan agudo. La bomba de tiempo que casi estalló. Una historia de traición y pólvora. 6. En los bajos fondos sombríos del Londres de principios del siglo XVII, un grupo de conspiradores católicos descontentos se reunía en secreto, susurros apenas audibles sobre el crepitar del fuego. Era el 20 de mayo del año 1604, y en una pequeña casa en Butcher Row, en el Strand, se gestaba un plan que sacudiría los cimientos mismos de Inglaterra. En el centro de esta reunión clandestina estaba Robert Catesby, un caballero carismático de 33 años de Lapworth, Warwickshire, cuya ferviente fe católica había sido llevada al límite por años de persecución bajo el gobierno protestante. Catesby, quien ya había estado involucrado en la fallida rebelión de Essex del año 1601, no era ajeno a la sedición. Su familia había sufrido enormemente por su fe. Su padre había pasado tiempo en prisión y pagado grandes multas por recusación. La conspiración de la pólvora, como llegaría a conocerse, nació de la desesperación y el fervor religioso. El rey Jacobo I, que había ascendido al trono apenas un año antes, en 1603, había frustrado las esperanzas de los católicos ingleses que esperaban mayor tolerancia bajo su reinado. En cambio, Jacobo había intensificado la persecución, declarando en su primer discurso al Parlamento el 19 de marzo del año 1604: «Los haré conformarse o los expulsaré de la tierra». Estas palabras resonaban en la mente de Catesby mientras exponía su audaz plan a sus compañeros conspiradores. El complot era tan simple como devastador: volar la Cámara de los Lores durante la apertura estatal del Parlamento, matando al rey, a su familia y a la élite gobernante protestante de un solo golpe. En el caos subsiguiente, los conspiradores planeaban secuestrar a la joven hija del rey, la princesa Isabel del Coombe Abbey, cerca de Coventry, e instalarla como monarca católica. Era un plan de una ambición asombrosa y consecuencias terroríficas, que recordaba a la conspiración de Babington de 1586, que había buscado asesinar a la reina Isabel I y colocar a María, reina de Escocia, en el trono inglés. Reunidos alrededor de Catesby esa fatídica noche estaban su primo Thomas Wintour, un abogado de 33 años de Haddington Court, Worcestershire; John Wright, un caballero de 36 años de Yorkshire, conocido por su habilidad con la espada; Thomas Percy, un noble de 44 años y pariente lejano del poderoso conde de Northumberland; y Guy Fawkes, un soldado de 34 años de York que había adoptado la versión italiana de su nombre, Guido, durante su tiempo luchando por la España católica en los Países Bajos. Cada hombre aportaba habilidades únicas a la conspiración. Wintour, un lingüista talentoso que hablaba latín, griego y varios idiomas modernos, tenía conexiones en el continente. Wright, junto con su hermano Christopher, que se uniría más tarde al complot, era conocido por su destreza con la espada y había estado involucrado en la rebelión de Essex junto con Catesby. Percy, como caballero pensionado, aportaba un aire de legitimidad aristocrática y tenía acceso a la corte real. Pero era Guy Fawkes, con su experiencia militar y su pericia en explosivos adquirida durante la Guerra de los 80 años, quien se convertiría en la pieza clave de la operación. A medida que crecía la conspiración, también lo hacían sus filas. En los meses siguientes,
Los conspiradores reclutaron cuidadosamente a otros para su causa. Francis Tresham, un caballero de 37 años de Rushton, Northamptonshire, cuyo padre había sido encarcelado junto con el de Catesby por albergar al sacerdote jesuita Edmund Campion en 1581, se unió al grupo. Everard Digby, un caballero de 25 años de Stoke-Dry, Rutland, fue reclutado por su riqueza y conexiones. Robert Wintour, hermano de Thomas y de 36 años, también se unió al círculo íntimo. Cada uno fue juramentado con un solemne juramento sobre un libro de oraciones en una ceremonia realizada por el sacerdote jesuita John Gerard en la residencia de Catesby en Lambeth. Para marzo de 1605, el grupo había crecido a 13 miembros, un número que luego sería visto como un mal presagio. Los conspiradores eran muy conscientes de lo que estaba en juego, como escribió Shakespeare en su obra Macbeth, representada por primera vez en 1606, apenas unos meses después del descubrimiento del complot. Mostrar un dolor no sentido es tarea que el hombre falso realiza fácilmente. La logística del complot era desalentadora. Los conspiradores necesitaban adquirir una gran cantidad de pólvora y encontrar una manera de colocarla directamente debajo de la Cámara de los Lores. La fortuna parecía sonreírles cuando Thomas Percy, utilizando su posición como caballero pensionado, logró alquilar una bodega en la planta baja a John Wynyard, guardián del vestuario del rey. Esta bodega se extendía justo debajo del edificio del Parlamento, proporcionando el lugar perfecto para sus explosivos. Durante los meses siguientes, los conspiradores contrabandearon 36 barriles de pólvora a la bodega, disfrazándolos como carbón y leña. Esta cantidad de explosivos, estimada en unos 2.500 kilogramos, habría sido más que suficiente para reducir las casas del Parlamento a escombros. Guy Fawkes, usando el alias de John Johnson y haciéndose pasar por el sirviente de Percy, fue encargado de custodiar la pólvora y preparar la mecha. Su experiencia militar lo convertía en el candidato ideal para este papel crucial. Fawkes tomó su responsabilidad en serio, pasando largas horas en la húmeda bodega, listo para encender la mecha en cualquier momento. Su dedicación era tal que cuando más tarde el rey Jacobo le preguntó qué habría hecho si lo hubieran descubierto, él respondió con una fría determinación: «Te habría volado a la casa, a mí mismo y a todos». Esta determinación le valió luego la admiración, aunque a regañadientes, del propio rey, quien describió a Fawkes como poseedor de una resolución romana. A medida que se acercaba la fecha de la apertura estatal del Parlamento, la tensión entre los conspiradores aumentaba. La fecha original del 7 de febrero del año 1605 había sido pospuesta por temor a la peste, que había matado a más de 30.000 londinenses en el año 1603. La nueva fecha fue fijada para el 5 de noviembre, y los conspiradores vieron este retraso como una providencia divina, dándoles más tiempo para perfeccionar su plan. Durante este tiempo, también comenzaron a prepararse para las consecuencias de la explosión. Catesby organizó una partida de caza en Dunchurch, en Warwickshire, supuestamente para una cacería de ciervos, pero en realidad para servir como cobertura para el levantamiento planeado en las Midlands. Sin embargo, empezaron a aparecer grietas en la conspiración. Algunos de los conspiradores, particularmente Francis Tresham, comenzaron a tener dudas sobre la escala de destrucción que estaban planeando. Tresham, cuyos cuñados Lord Monteagle y Lord Sturton estarían presentes en la apertura estatal, estaba especialmente preocupado. El 26 de octubre, una carta anónima fue entregada a William Parker, cuarto barón Monteagle, advirtiéndole que evitara asistir al Parlamento. En la noche del 4 de noviembre del año 1605, Guy Fawkes descendió a la bodega por última vez, listo para encender la mecha que cambiaría el curso de la historia inglesa. Llevaba consigo un reloj de bolsillo que le había dado Percy, programado para sonar a la hora señalada, y una cuerda lenta y yesca para encender la pólvora. El reloj, una invención relativamente nueva en esa época, simbolizaba la precisión que se requería para el éxito del complot. Poco sabía Fawkes que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado. El rey, tras haber sido mostrado la carta de Monteagle, había insistido en una búsqueda en los edificios del Parlamento, diciendo:
La carta podría haber sido escrita por un tonto, pero solo podría haber sido falsificada por un astuto bribón. La mecha que falló, desentrañando las últimas horas de la conspiración de la pólvora. En el aire fresco de otoño de Londres, en 1605, una sola carta desencadenaría una serie de eventos que desbaratarían la conspiración más audaz que Inglaterra jamás había enfrentado. En la noche del 26 de octubre, mientras la ciudad se preparaba para la próxima apertura estatal del Parlamento, Lord William Parker, cuarto barón Monteagle, se sentó a cenar en su casa en Hoxton. Poco sabía él que la carta que le entregaron esa noche cambiaría el curso de la historia. La casa, ubicada en lo que ahora es la calle Hoxton, era una grandiosa mansión de estilo Tudor que reflejaba el estatus de Monteagle como par del reino. El mensaje, escrito con una mano temblorosa, era tan críptico como alarmante. «Mi señor», comenzaba, «por el amor que tengo a algunos de sus amigos, me preocupo por su preservación. Por lo tanto, le aconsejaría, si valora su vida, que busque alguna excusa para evitar asistir a este Parlamento». La carta continuaba advirtiendo sobre un terrible golpe que sería asestado contra el Parlamento, advirtiendo que el peligro sería tan rápido como sutil. La identidad del autor de la carta sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, aunque muchos historiadores creen que fue escrita por Francis Tresham, uno de los conspiradores y cuñado de Monteagle. Este acto de traición sería más tarde reflejado en las palabras de Shakespeare en Macbeth, escrita poco después de estos eventos. «Hay dagas en las sonrisas de los hombres». Monteagle, desconcertado por el contenido de la carta, se dirigió inmediatamente al Palacio de Whitehall para mostrarla a Robert Cecil, primer conde de Salisbury y maestro de espías del rey. Cecil, un hombre astuto y calculador que había descubierto numerosos complots contra la corona, reconoció la gravedad de la advertencia. Sin embargo, decidió esperar, con la esperanza de atrapar a los conspiradores con las manos en la masa. La paciencia de Cecil era legendaria. Había pasado años cultivando cuidadosamente una red de espías e informantes en toda Inglaterra y Europa. Su lema, video et taceo, veo y no digo nada, encapsulaba perfectamente su enfoque para la política de Estado. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba en los pasillos del poder. El rey Jacobo I, al ser mostrado la carta el 1 de noviembre, la interpretó con una intuición que resultaría crucial. «Cuanto más pienso en la carta», declaró, «más la encuentro confusa, y las últimas palabras, el peligro ha pasado tan pronto como hayas quemado la carta, parecen implicar que el peligro es grande y repentino». El rey insistió en realizar una búsqueda exhaustiva en los edificios del Parlamento. Jacobo, quien había escrito un tratado sobre la brujería titulado Demonología en 1597, era conocido por su curiosidad intelectual y su creencia en el derecho divino. Su interpretación de la carta sería más tarde vista como evidencia de su autoproclamado papel como representante de Dios en la tierra. En la noche del 4 de noviembre de 1605, mientras Londres yacía envuelta en la oscuridad, Sir Thomas Knivet, guardián del Palacio de Westminster, dirigió un equipo de búsqueda a través del laberinto de sótanos bajo la Cámara de los Lores. El aire estaba cargado de anticipación y del olor húmedo de la piedra mojada. Mientras descendían a la penumbra, las linternas proyectaban largas sombras en las paredes y se encontraron con una escena que quedaría grabada en los anales de la historia inglesa. El Palacio de Westminster, originalmente construido en el siglo XI, había sido la sede del Parlamento inglés desde el siglo XIII. Sus laberínticos sótanos, algunos de ellos datados de la época medieval, proporcionaban el escondite perfecto para la mortal carga de los conspiradores. Allí, en un sótano alquilado por Thomas Percy, se encontraba un hombre que se hacía llamar John Johnson. Estaba vestido para viajar, con una capa, botas y espuelas, como si estuviera listo para una rápida partida. Este hombre era, de hecho, Guy Fawkes, el experto en explosivos de la conspiración de la pólvora, atrapado en el acto de vigilar 36 barriles de pólvora, suficientes para reducir el Parlamento a escombros. Fawkes, un hombre de 35 años con porte de soldado y una determinación fanática, se mantuvo notablemente sereno.
Cuando se le preguntó sobre su presencia, respondió con calma que era un sirviente de Thomas Percy, el arrendatario del sótano. Su comportamiento fue tan convincente que Knavet podría haberlo dejado IR, de no ser por la insistencia del rey en una búsqueda exhaustiva. La compostura de Fawkes ante la captura inspiraría más tarde el proverbio inglés «Keep your powder dry», mantén la calma, un recordatorio para mantener la serenidad en situaciones difíciles. Mientras el equipo de búsqueda avanzaba más profundamente en el sótano, descubrieron la mortífera carga oculta bajo montones de leña y carbón. La realización de lo que habían encontrado envió un escalofrío por los hombres. Habían descubierto un complot de una magnitud y audacia sin precedentes. Los 36 barriles contenían aproximadamente 2.500 kilogramos de pólvora. Para poner esto en perspectiva, la explosión no nuclear más grande jamás creada por humanos, el experimento British Bang de 1947, utilizó 4.144 toneladas de explosivos sobrantes de la guerra y creó una onda expansiva que viajaba a 720 millas por hora. La explosión, de haberse producido, habría sido devastadora, probablemente destruyendo gran parte de Westminster y dañando edificios tan lejanos como Whitehall. Fawkes fue arrestado de inmediato y llevado ante el rey y su consejo privado en las primeras horas del 5 de noviembre. Su determinación, incluso frente a la captura, fue notable. Cuando uno de los cortesanos escoceses presentes le preguntó por qué había reunido tanta pólvora, Fawkes respondió con un humor sombrío: «Para devolver a ustedes, mendigos escoceses, a sus montañas nativas». Esta actitud desafiante resonó con las palabras de otro famoso rebelde, William Wallace, quien había declarado 2 siglos antes: «No podría ser un traidor a Eduardo, ya que nunca fui su súbdito». El rey Jacobo, tanto aterrorizado como fascinado por el complot contra su vida, supervisó personalmente el interrogatorio de Fawkes. En una carta, describió al prisionero como poseedor de una resolución romana. De hecho, el interrogatorio inicial de Fawkes produjo poca información, ya que se negó rotundamente a nombrar a sus co-conspiradores o a dar detalles sobre el complot. El rey, quien había escapado por poco de un asesinato en la conspiración Gowrie de 1600, estaba decidido a llegar al fondo de esta nueva amenaza a su reinado. Sin embargo, el rey estaba decidido a obtener una confesión. El 6 de noviembre emitió una orden autorizando la tortura. Primero deben usarse los tormentos más leves con él, et sic per gradus adimatenditur, y así por grados proceder a los peores. Fawkes fue trasladado a la Torre de Londres, donde enfrentaría las crueles ministraciones del potro. La Torre, con su larga historia de albergar prisioneros políticos, había visto a muchos famosos internos, incluyendo a Sir Walter Raleigh, quien coincidencialmente estaba encarcelado allí en el momento del arresto de Fawkes. La Torre, una siniestra fortaleza a orillas del Támesis, había sido durante mucho tiempo un lugar temido por aquellos acusados de traición. En sus lúgubres cámaras, Fawkes soportaría sufrimientos inimaginables. El potro, un dispositivo infernal diseñado para estirar el cuerpo hasta sus límites, se utilizó con brutal eficiencia. Centímetro a centímetro, el cuerpo de Fawkes fue estirado, sus articulaciones dislocándose con chasquidos horribles. La tortura fue supervisada por William Wadd, teniente de la Torre, quien anteriormente había supervisado el interrogatorio de otros conspiradores católicos, incluido el sacerdote jesuita John Gerard. Durante 2 días, Fawkes resistió, con su cuerpo roto pero su voluntad intacta. Sin embargo, el 7 de noviembre, su resolución finalmente se derrumbó. En una confesión firmada con una mano temblorosa, apenas legible debido a la tortura que había soportado, Fawkes reveló toda la magnitud del complot y nombró a sus co-conspiradores. La confesión, aún preservada en los archivos nacionales, proporciona un relato escalofriante de los planes de los conspiradores, incluyendo su intención de cavar un túnel bajo el Parlamento antes de descubrir el conveniente sótano. La firma en esta confesión, muy diferente de su firme firma habitual, cuenta una historia por sí misma. Donde antes había firmado su nombre con un floreo como Guido Fawkes, ahora apenas podía escribir un tembloroso Guido. Esta firma, preservada en los archivos nacionales, sirve como un escalofriante testimonio del calvario que había soportado.
El marcado contraste entre sus firmas anteriores y este último garabato torturado ha llevado a algunos historiadores a cuestionar la legitimidad de la confesión, evocando las palabras del historiador romano Tácito: «Los hombres están más dispuestos a creer lo que menos entienden». A medida que las noticias del complot se propagaron, Londres estalló en una frenética celebración y en un sentimiento anticatólico. Se encendieron hogueras por toda la ciudad, quemando efigies del Papa junto a las de Guy Fawkes. Después de los hechos, los otros conspiradores fueron rápidamente arrestados. Algunos, incluido Robert Catesby, el cerebro del complot, murieron resistiéndose al arresto en un tiroteo en Holbesham House, en Staffordshire, el 8 de noviembre. La casa, una mansión de estilo Tudor, que data del siglo XVI, aún se mantiene en pie hoy en día, con sus paredes marcadas por las cicatrices de ese fatídico día. Los sobrevivientes, incluido Fawkes, fueron juzgados por alta traición en Westminster Hall el 27 de enero de 1606. El juicio, presidido por Sir John Popham, Lord Presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra, fue un espectáculo de teatro judicial, con los acusados enfrentando una conclusión previsible. El teatro sombrío de la justicia, el espectáculo del juicio a la traición. En una gélida mañana de enero del año 1606, el gran salón del Palacio de Westminster vibraba con una palpable tensión. El techo abovedado, testigo de siglos de banquetes reales e intrigas políticas, ahora resonaba con los murmullos de anticipación, mientras la élite londinense se disputaba los mejores lugares. Habían venido a presenciar el juicio del siglo. Los hombres que se habían atrevido a planear la aniquilación del rey, los lores y los comunes de un solo golpe. El propio salón, construido en 1097 bajo Guillermo II, había presenciado su parte de juicios históricos, incluido el de William Wallace en 1305 y el de Sir Thomas More en 1535. Ahora, añadiría otro capítulo a su rica historia. Entre los acusados, Guy Fawkes se mostraba como una figura demacrada. Su cuerpo, otrora robusto tras años de servicio militar en Flandes, era ahora una sombra de lo que había sido, devastado por semanas de interrogatorios en la Torre de Londres. Junto a él estaban 7 coconspiradores: Robert Wintour, Thomas Wintour, Ambrose Rookwood, Robert Case, Thomas Bates, Sir Everard Digby y John Grant. Sus rostros estaban marcados por una mezcla de desafío y resignación. El peso de su complot fallido colgaba en el aire, tan tangible como las cadenas que ataban sus muñecas. El juicio, presidido por el formidable Sir John Popham, Lord Juez Presidente de Inglaterra, comenzó el 27 de enero del año 1606. Popham, conocido por sus duras sentencias y su lealtad inquebrantable a la corona, miraba con severidad a los acusados desde su banca elevada. Su reputación lo precedía. Había presidido los juicios de Sir Walter Raleigh y el conde de Essex, ambos terminados en sentencias de muerte. Los cargos se leyeron en tonos resonantes que reverberaban por todo el salón: alta traición contra su majestad el rey Jacobo I, intento de regicidio y conspiración para subvertir la verdadera religión de Inglaterra. La gravedad de estos cargos se subrayaba con el acta de traición del año 1351, que definía la alta traición como cualquier intento de planear o imaginar la muerte del soberano. A medida que se presentaban las pruebas, gasps y murmullos recorrían la multitud reunida. La acusación, dirigida por el elocuente Sir Edward Coke, pintaba un vívido retrato de los nefastos planes de los conspiradores. Coke, cuya habilidad legal solo era superada por su teatralidad, sostenía en alto una linterna, la misma que fue encontrada con Fawkes en los sótanos bajo el Parlamento. «Mirad», tronó, «la luz que habría dado paso a nuestra oscuridad». La oratoria de Coke era famosa. Había procesado al conde de Essex en 1601, declarando: «La ley es el salvaguarda de la libertad». Ahora utilizaba esa misma habilidad contra Fawkes y sus co-conspiradores. Los acusados, privados de asesoría legal como era costumbre en los casos de alta traición, se vieron obligados a hablar por sí mismos. Algunos, como Robert Case, mantuvieron un estoico silencio. Otros, como Sir Everard Digby, suplicaron clemencia alegando su noble cuna. Digby, cuya esposa, Anne Throgmorton,
era prima de Francis Tresham, sospechoso de haber escrito la carta de advertencia a Lord Monteagle, apeló al sentido de lealtad de clase del tribunal. Fox, cuando fue llamado a declarar, habló con una voz ronca por la tortura pero firme en su convicción. El juicio fue una conclusión previsible, una pieza de teatro político diseñada para mostrar la misericordia del rey al permitir el debido proceso, incluso cuando marchaba inexorablemente hacia un veredicto predeterminado. Después de un juicio de un solo día, los 8 hombres fueron declarados culpables. La rapidez del juicio no era inusual para la época. El juicio de los conspiradores de Babington en 1586 había durado solo 2 días. El Lord Juez Presidente Popham, con su voz cargada con el peso del reino, pronunció la sentencia. Seréis arrastrados en angarillas al lugar de la ejecución, donde seréis ahorcados del cuello, cortados vivos, vuestro cuerpo abierto y vuestro corazón y entrañas sacados y quemados ante vuestros ojos. Luego vuestra cabeza será cortada y vuestro cuerpo dividido en 4 partes. Esta espantosa sentencia, estándar para la alta traición, tenía sus orígenes en el reinado de Eduardo I y estaba diseñada no solo para castigar, sino para destruir completamente al traidor en cuerpo y alma. El macabro espectáculo de su ejecución estaba programado para el 30 y el 31 de enero del año 1606 en Old Palace Yard, en Westminster, a pocos pasos del edificio del Parlamento que habían intentado destruir. Cuando amaneció el día 30, Londres se agitaba con una macabra excitación. Miles acudieron en masa para presenciar el horrendo desfile de la retribución estatal, peleando por un espacio en los tejados y andamios improvisados. Las ejecuciones públicas eran una forma común de entretenimiento en la Inglaterra jacobina. La ejecución del conde de Essex en 1601 había atraído a 30.000 personas a Tower Hill. El primer día vio la ejecución de Sir Everard Digby, Robert Wintour, John Grant y Thomas Bates. Cada hombre fue arrastrado en una angarilla de madera desde la torre hasta Westminster, en un recorrido de humillación pública por calles llenas de multitudes que los abucheaban. La ruta los llevó por puntos de referencia como la Catedral de San Pablo y Ludgate Hill, donde las cabezas cortadas de traidores anteriores servían como sombríos recordatorios del destino que les aguardaba. En el cadalso enfrentaron sus últimos momentos con diversos grados de compostura. Digby, siempre el aristócrata, se dirigió a la multitud con elocuencia, expresando remordimiento no por el complot en sí, sino por su fracaso. Sus últimas palabras, «soy católico y caballero», hablaban mucho sobre las tensiones sociales y religiosas que habían llevado al complot. Al día siguiente fue el turno de Fox, Thomas Wintour, Ambrose Rookwood y Robert Case de enfrentar su destino. Fox, una vez la personificación de la amenaza del complot, era ahora un hombre quebrado. Sin embargo, mientras subía la escalera hacia la horca, un destello de su antiguo desafío regresó. En un acto final que resonaría a través de la historia, Fox saltó del cadalso, rompiéndose el cuello y arrebatándole al verdugo su lúgubre tarea. Este acto de desafío, o quizás de desesperación, sería inmortalizado más tarde en las palabras del poeta del siglo XVII John Dryden. Los grandes ingenios están cerca de la locura, y finas particiones dividen sus fronteras. Los otros conspiradores no tuvieron tanta suerte. La multitud observaba con horrorizada fascinación mientras se ejecutaba toda la brutalidad de su sentencia. Los hombres fueron ahorcados hasta estar casi muertos, luego cortados y desentrañados mientras aún estaban conscientes. Sus corazones fueron arrancados y quemados ante sus ojos apagados, una destrucción simbólica del asiento de sus intenciones traicioneras. El verdugo, un hombre llamado Edward Dunn, era conocido por su habilidad para prolongar la agonía de los condenados. Anteriormente, había oficiado en la ejecución del sacerdote John Boste en 1594, y su reputación por la crueldad estaba bien establecida. A medida que avanzaba el día y continuaba el trabajo macabro, incluso los espectadores más sedientos de sangre comenzaron a palidecer. John Donne, el poeta metafísico que presenció las ejecuciones, reflexionaría más tarde: «La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy involucrado en la humanidad». Donne, que tenía simpatías católicas y conexiones con algunos de los conspiradores, se vio profundamente afectado por el espectáculo.
Se cree que su poema Ningún hombre es una isla se inspiró en parte en estos eventos. La pura barbarie de los castigos, destinados a servir como el máximo disuasivo, en cambio, sembró semillas de simpatía en algunos sectores. El impacto de las ejecuciones se extendió por la sociedad inglesa. Para los católicos, ya bajo sospecha y enfrentando restricciones crecientes, marcó un nuevo y oscuro capítulo. El gobierno utilizó el complot como justificación para leyes penales aún más severas contra los católicos, incluida la Ley de Recusantes Papistas de 1605, que imponía multas paralizantes a aquellos que se negaran a asistir a los servicios anglicanos. Esta ley, junto con el juramento de lealtad introducido en 1606, creó un clima de miedo y sospecha que perduraría por generaciones. Brasas de rebelión, el ardiente legado de la noche de Guy Fawkes. Cuando el crepúsculo desciende el 5 de noviembre, el aire fresco de otoño en Gran Bretaña cruje con anticipación. En innumerables ciudades y pueblos, desde las tierras altas de Escocia hasta la costa de Cornualles, las hogueras comienzan a avivarse, con sus llamas lamiendo el cielo cada vez más oscuro. El acre olor a humo se mezcla con el aroma dulce de las manzanas caramelizadas y el toque punzante de la pólvora. Los niños, con sus rostros iluminados por la emoción, sostienen bengalas que pintan patrones efímeros en la noche. Esta es la Noche de las Hogueras, también conocida como la Noche de Guy Fawkes, una celebración exclusivamente británica que ha perdurado durante más de 4 siglos. En palabras del poeta del siglo XVII, John Milton, es una noche en la que la ciudad arde por sí sola con 1000 hogueras. Inmediatamente después del fallido complot de la pólvora, el rey Jacobo I declaró el 5 de noviembre un día de acción de gracias. Los habitantes de Londres, aliviados por haber escapado por poco de la catástrofe, encendieron hogueras para celebrar la supervivencia del rey. Esta manifestación espontánea de alegría y alivio pronto se codificaría en ley. En enero de 1606 se aprobó la Ley de Observancia del 5 de noviembre, que ordenaba que el día se conmemorara anualmente con servicios religiosos especiales y el encendido de hogueras. La ley permaneció en vigor hasta 1859, lo que la convierte en una de las piezas de legislación más antiguas de la historia inglesa. A medida que pasaban los años, las celebraciones evolucionaron, adoptando nuevas costumbres y tradiciones. Para la década de 1630, los fuegos artificiales se habían convertido en una característica común de las festividades. Su inclusión era tanto simbólica como práctica, un guiño a la pólvora que no logró encenderse en 1605 y una espectacular forma de iluminar la noche otoñal. El primer uso documentado de fuegos artificiales en estas celebraciones proviene de un relato de 1636 del anticuario John Stow, quien describió petardos y cohetes siendo lanzados en las calles de Londres. Curiosamente, el desarrollo de los fuegos artificiales en Inglaterra se debe en gran parte al pirotécnico real John Bate, quien publicó Los misterios de la naturaleza y el arte en 1634, con instrucciones detalladas para fabricar fuegos artificiales. Quizás la tradición más icónica asociada con la Noche de las Hogueras es la quema del Guy. Esta práctica comenzó a principios del siglo XVIII, con niños creando efigies de Guy Fawkes usando ropa vieja rellena de paja o papel de periódico. Estos Guys eran desfilados por las calles, con los niños pidiendo a los transeúntes un penique para el Guy, para recaudar dinero para fuegos artificiales. Las efigies luego serían arrojadas a la hoguera, como un castigo simbólico al conspirador muerto hace mucho tiempo. Esta tradición fue inmortalizada en el poema de T.S. Eliot, Los hombres huecos, 1925, con los versos: Un penique para el viejo Guy, recuerdo el penique del hombre muerto. La quema del Guy adquirió vida propia, a menudo reflejando las tensiones políticas y sociales del momento. En 1832, durante el auge de los debates sobre la reforma electoral, se quemaron efigies del duque de Wellington y otros opositores a la ley de reforma junto con o en lugar de Guy Fawkes. En 1867 se quemó en Londres una efigie que representaba al líder feniano Michael Barrett, reflejando las tensiones sobre el nacionalismo irlandés. Esta tradición de quemar efigies de figuras impopulares
continúa en algunos lugares hoy en día, especialmente en Lewes, East Sussex, donde se desfilan elaboradas efigies de figuras públicas controvertidas por el pueblo antes de ser consagradas en las llamas. En años recientes, figuras como Donald Trump, Boris Johnson y Vladimir Putin han recibido el trato de Guy en Lewes. A medida que pasaron los siglos, el significado religioso y político de la Noche de las Hogueras comenzó a desvanecerse, reemplazado por una celebración más secular de la comunidad y la tradición. La rima recuerda el 5 de noviembre, traición de pólvora y complot, que alguna vez fue un verdadero llamado a conmemorar un ataque frustrado, se convirtió en un encantamiento lúdico para los niños. La figura de Guy Fawkes en sí misma experimentó una curiosa transformación en la imaginación pública, pasando de ser un traidor despreciado a un símbolo de la rebelión anti-establishment. Este cambio fue notado por la historiadora Antonia Fraser, quien escribió en su libro El complot de la pólvora, terror y fe en 1605-1996. Guy Fawkes ha sido reencarnado en el siglo XX como una especie de antihéroe, al menos para los jóvenes. Este cambio fue particularmente evidente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. La novela gráfica de 1980, Quinto de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd, adaptada más tarde en una película en 2005, reimaginó a Fawkes como un héroe anarquista luchando contra un gobierno totalitario. La estilizada máscara de Guy Fawkes, usada por el protagonista, se convirtió en un ícono de los movimientos de protesta en todo el mundo, adoptada notablemente por el grupo de hackers Anonymous. En 2011, la revista Time nombró a esta máscara como Persona del Año, reconociendo su uso generalizado en protestas desde Wall Street hasta la Primavera Árabe. A pesar de estos cambios culturales, la Noche de las Hogueras sigue siendo una tradición muy querida en el Reino Unido. Cada año se celebran más de 3.000 espectáculos públicos de fuegos artificiales en todo el país, atrayendo a millones de espectadores. Los eventos más grandes, como las celebraciones de la Hoguera de Lewes o el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Battersea de Londres, pueden atraer a más de 30.000 personas. Las celebraciones en Lewes, en particular, son conocidas por su escala e intensidad, involucrando a 6 sociedades de hogueras y múltiples procesiones a través del pueblo. El autor, Louis de Berniers, describió una vez las celebraciones de Lewes como un festival de fuego pagano con una capa de significado histórico. La magnitud de estas celebraciones ha provocado cierta controversia en años recientes. Las preocupaciones ambientales sobre la contaminación del aire causada por las hogueras y los fuegos artificiales han llevado a algunos consejos locales a buscar alternativas. En 2019, el Consejo de Lambeth en Londres reemplazó su tradicional espectáculo de fuegos artificiales con un espectáculo de luces láser, citando tanto preocupaciones ambientales como de costos. De manera similar, en 2018, la ciudad de Dundee, en Escocia, reemplazó su hoguera con un jardín de fuego de esculturas en llamas. Estos cambios reflejan la creciente conciencia de los problemas ambientales, haciendo eco de las palabras del naturalista Sir David Attenborough. El futuro de la humanidad, y de hecho, toda la vida en la Tierra, depende ahora de nosotros. Sin embargo, para muchos británicos, la Noche de las Hogueras sigue siendo una parte esencial del calendario de otoño, una noche en la que las comunidades se unen para compartir un espectáculo de luz y calor a medida que los días se vuelven más cortos y fríos. Los alimentos asociados con la noche, como las manzanas caramelizadas, las papas al horno y las sopas reconfortantes, hablan de su naturaleza como un festival de la cosecha, tanto como una conmemoración histórica. En Yorkshire es tradicional comer parkin, un pegajoso pastel de jengibre, en la Noche de las Hogueras. Los orígenes de esta tradición no están claros, pero algunos la vinculan con las fuertes conexiones de Guy Fawkes en la región. Fawkes nació en York y asistió a la escuela de San Pedro en la ciudad. En algunas partes del país, particularmente en el norte de Inglaterra, las tradiciones de la Noche de las Hogueras han adquirido sabores locales únicos. En Ottery St. Mary, Devon, la noche se marca con la espectacular y peligrosa costumbre de tar barreling,
donde los participantes corren por las calles cargando barriles de alquitrán en llamas sobre sus hombros. Esta tradición, que data del siglo XVII, ve 17 barriles de tamaño creciente llevados por el pueblo, culminando en un barril de medianoche que pesa 30 kilogramos. En Yorkshire, los niños recitan una versión diferente de la clásica rima: complot, complot, no serás olvidado, mientras York esté en la colina y el arroyo de Ouse fluya. Esta variación local refleja la conexión de York con Guy Fawkes y la naturaleza duradera de las tradiciones regionales. A medida que las chispas vuelan hacia el cielo y el Guy se quema nuevamente cada año, esos mensajes continúan escribiéndose en fuego contra el cielo de noviembre, un testimonio del poder perdurable de la tradición y de la naturaleza siempre cambiante de la memoria cultural. En el resplandor de la hoguera no solo vemos el reflejo de un complot de 400 años de antigüedad, sino el rostro de Gran Bretaña en constante cambio, pero de alguna manera atemporal, con su historia y su futuro entrelazados en las llamas danzantes de una noche de noviembre. Recuerda, fue el poeta John Donne quien escribió en 1626. Él mantiene su alma viva con el alimento de la fama. Qué prescientas parecen ahora esas palabras, al ver el nombre de Fawkes resonando a lo largo de los siglos, alimentado por hogueras y fuegos artificiales, rimas y celebraciones. Así que, mientras la última bengala se apaga y el resplandor de la hoguera se desvanece, nos despedimos de la noche de Guy Fawkes. Pero no temas, porque en el susurro de cada viento de noviembre, en el crujir de cada llama, el espíritu del 5 sigue vivo, listo para encender nuestra imaginación una vez más cuando regrese el otoño.